Las revoluciones independentistas en América Latina nacieron con una doble promesa de igualdad. La igualdad de tratar a cada uno como una persona con dignidad, y por eso terminar con la esclavitud y terminar con la forma de servidumbre entonces ahí presentes. Y otra promesa de igualdad que era la del autogobierno colectivo, la de gobernarse cada comunidad por sí misma en lugar de estar dependiendo de un imperio extranjero, sea digamos Inglaterra o sea España. Y creo que lo que hicimos desde entonces fue permanentemente violar una y otra de estas dos fuertes promesas de igualdad. Lo que ha sido el desarrollo institucional argentino ha tenido que ver con un pacto que se ha ido gestando de a poco entre fuerzas liberales y conservadores, en deshonor de los ideales de igualdad que fueron el nacimiento, que dieron nacimiento a nuestros países. El conservadurismo, que fue el proyecto de la cruz y la espada, de la imposición de la religión y del proyecto de un gobierno elitista, implicó la violación de esos dos aspectos. Y el liberalismo, que quiso reivindicar la libertad individual, en cambio, implicó permanentemente un desprecio por la idea del autogobierno colectivo, un desprecio por la idea de que colectivamente teníamos que ser capaces de gobernarnos, un desprecio por la participación popular, un desprecio por la intervención de los ciudadanos en política. Ese pacto liberal-conservador cuajó en la Constitución de 1853, que es un reflejo de esto, una unión entre las fuerzas conservadoras de la religión, el proyecto de la imposición religiosa, con el proyecto de la propiedad privada, con el proyecto de lo que era el liberalismo, con el proyecto de una política excluyente, con el proyecto de una política no participativa, como decía el propio Alberdi, el representante de ese pacto. Bueno, lo que vamos a hacer es distribuir libertades económicas a manos llenas, porque las libertades políticas van a seguir siendo restringidas. Ese es el proyecto liberal conservador que todavía hoy nos gobierna y que instaló una lógica, que es la lógica liberal conservadora, que todavía sigue afectando a la política argentina. Yo creo que si uno mira las últimas décadas, ve el reflejo de esta sucesión entre liberales y conservadores, el proyecto de la dictadura, que fue una máxima expresión de ese proyecto conservador, y el intento tibio del liberalismo de salir del paso, de terminar con esa dictadura. Pero el liberalismo ha tenido desde entonces siempre un enorme problema, que es el de conseguir estabilidad. Y lo que ha pasado entonces en Argentina, yo creo, es un reflejo de esa incapacidad de las fuerzas liberales de ganar estabilidad por sí mismas, por ese temor que han tenido siempre por apoyarse en el pueblo, por apoyarse en la ciudadanía, por apoyarse en la participación popular para sostenerse. Y lo que ha pasado siempre entonces es que las fuerzas liberales se han terminado abrazando el conservadurismo, que era la promesa de la estabilidad que ellos no podían conseguir por sí mismas. Piense por el caso en la situación del presidente Alfonsín, a quien muchos de nosotros reivindicamos parcialmente. Pero Alfonsín fue esto, fue un intento de un liberalismo importante, incapacitado para sostenerse con el temor de que el gobierno y la democracia se le iban de las manos. Y eso lo llevó a Alfonsín a pactar con las fuerzas conservadoras que había denunciado al comienzo de su mandato y que le habían permitido la legitimidad para llegar a su mandato. Los gobiernos que le sucedieron tuvieron que ver con esto. Menem fue la restauración del conservadurismo, fue la peor manifestación en democracia de la restauración del conservadurismo. El kirchnerismo recientemente ha sido un intento en su nacimiento y eso fue lo más interesante que creo que ofreció el kirchnerismo, una esperanza de reconstrucción institucional en el minuto 1 de su gobierno, que terminó frustrando en el minuto 2, cuando se abrazó inmediatamente a la fuerza del conservadurismo, el peronismo y la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que le pasa a las fuerzas que pretenden ser progresistas, cuando en lugar de buscar estabilidad, en lugar de tratar de salir de los riesgos de la inestabilidad, abrazándose a la ciudadanía, abriéndose de modo no mentiroso, de modo genuino a la participación popular, lo que termina haciendo es refugiándose en aquellos que le prometen estabilidad, y en este caso son las fuerzas más conservadoras en la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que el proyecto igualitario que uno merece defender es un proyecto que busque romper con esta matriz liberal conservadora que está instalada. Digamos, no defendemos este proyecto igualitario pensando que el apoyo en la ciudadanía, el gobierno popular es el gobierno que no reprime al pueblo. Este gobierno quiere que le agradezcamos porque no reprime al pueblo. Por favor, es hora de que trabaje en servicio del pueblo, no le vamos a dar las gracias porque no reprime al pueblo. Un gobierno de raíz igualitaria lo que tiene que hacer es defender ese doble proyecto igualitario que estaba en el fundamento de nuestra independencia. Y esto implica volver a defender la libertad de cada uno, y este es el gobierno que ha estado poniendo obstáculos a las leyes del matrimonio gay, por ejemplo, en este momento, cuando había tantas fuerzas importantes defendiendo esa iniciativa. Es el gobierno que no reconoce a la CTA y dice que eso lo hace para defender los intereses de los trabajadores. Esa es la manera contraria, esa es la manera de socavar los intereses. Es el gobierno que quiere hacer un proyecto económico progresista de la mano de los varones bonitos de la OCDE. Esos son los resabios del menemismo, que están en la primera fila de la línea económica de este gobierno. Yo creo que por eso que retomar un proyecto igualitario implica retomar esa doble bandera de respeto a la libertad individual, volver a tratar a cada uno como un igual, con igual consideración y respeto, y al mismo tiempo, por primera vez, instalar un gobierno de autogobierno colectivo, instalar un gobierno basado en la intervención popular, basar un gobierno en una reforma institucional que rompa con la matriz liberal conservadora que ha sido escrita por liberales y conservadoras para preservarse en el poder. Esta reforma política que se hace hoy es una nueva manera, un nuevo intento de ese pacto liberal conservador de preservarse en el poder, de cerrar la puerta a los partidos chicos, de cerrar la puerta sobre todo a los partidos de izquierda. Impulsar una reforma igualitaria es sobre todo esto, entonces, cambiar las reglas de juego para hacerlas más inclusivas, para terminar con el proyecto de la élite, para terminar con el proyecto excluyente. Y para un futuro mandato de un gobierno popular, yo creo que la gran lección a aprender, luego de 200 años de historia institucional, es esta: saber que va a ocurrir en el minuto uno de cualquier gobierno popular el temor, el gran temor de perder estabilidad, el gran temor de no llegar al final del gobierno, pero la gran enseñanza es esta, de dejar de abrazarse al proyecto conservador en búsqueda de estabilidad y abrazarse a la ciudadanía y a la participación pública, a la discusión pública.